Márquez, hermana, bienvenida. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Pues mi nombre, como dijimos, es Ruth Márquez, mi esposo Simitro, tenemos casados 40 años. Bien importante siempre estar aprendiendo. La persona que sigue aprendiendo siempre se va renovando su mente y va renovando también su energía. Fíjese nada más, te ayuda con, ¿verdad? A no ser nada más de lo mismo, sino que hoy tengo que aprender algo más. Pues el libro de Nehemías, yo le doy gracias a Dios por este libro, porque realmente es un libro no, es un libro histórico, en la palabra de Dios es el libro histórico, pero también es un libro que como que los que lo metieron a la Biblia no sabían muy bien en dónde colocarlo o cómo hablar de él. Es realmente cronológicamente el último libro del Antiguo Testamento. Pero ¿quién sabe cuál es el último libro en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se llama? En la Biblia. Malaquías. Malaquías, ¿verdad? Malaquías. Pero realmente, cronológicamente, es el libro de Nehemías. Es el último libro que se escribió en el Antiguo Testamento de 400 años antes de la nacida de Cristo, de cuando se empezó a leer de Jesús. Entonces, muy importante lo que dice acerca de los judíos, de la etapa, y vamos a conocer un poquito del trasfondo. En esta primera clase un poco nos vamos a dar cuenta del trasfondo de Nehemías, ¿verdad? Es la dinámica de un líder. Él es un líder con mucha dinámica, ¿verdad? Es una palabra relativamente nueva, ¿verdad? Porque era un líder, yo diría que adelantado de su tiempo, porque usó métodos que hasta el día de hoy estamos usando en nuestras iglesias, en corporaciones, en los coaches que usan, ¿verdad? De motivación, de inspiración, todo eso. Lo podemos ver en el libro de Nehemías. Es un buen libro repasarlo una vez al año, anualmente. Vamos a estar hablando también un poquito de esto, porque te ayuda con estrategias. Cuando necesitas agarrar el grupo que vemos que no está la gente desanimada, están todos desbalagados, como decimos, como que no están enfocados en un mismo visión o plan. El libro de Nehemías nos ayuda a agarrar estrategias de cómo juntarnos y cómo hacer crecer manos a la obra, ¿verdad? ¿Quién de ustedes sabe qué fue la encomienda o qué es lo que Nehemías hizo? ¿Por qué lo tenemos en la Biblia? ¿Alguien sabe de qué es conocido? ¿Qué hizo Nehemías? Qué bueno que no saben, porque vamos a aprenderlo en esta clase. Okay. Nehemías es la dinámica de un líder, y vamos a estar viendo aquí. Nehemías tiene los principios específicos para planear el trabajo. Cuando tú tienes un trabajo que tienes que hacer, una obra que tienes que hacer, él tiene principios específicos para hacer ese plan. Tiene también muchas calidades de cómo organizar el tiempo, time management. ¿Han escuchado de esa palabra? No sé, pero cómo organizar el tiempo, cómo integrar las obligaciones en la operación, cómo hacerlos todos integrar, qué componente hacer, cómo hacer que todo funcione bien, integrar las obligaciones en la operación. Y también tiene para motivar, también tiene, ¿verdad? Las instrucciones de cómo motivar a otros y medir resultados. El libro de Nehemías es para todo líder que desea tener ¿qué? Éxito, dice aquí, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes desean tener éxito en lo que están haciendo? Amén. Gloria al Señor. Sí. Ok, ¿qué nos enseña Nehemías? Nehemías nos enseña cómo fijar metas realistas y averiguar qué hacer antes de alcanzar los objetivos. ¿Okay? A poner metas realistas, porque a veces dicen, pues yo quiero ganar $1 millón. ¿Cuántos para ustedes esa es una meta realista? Si está ahorita en el trabajo y gana 40,000, 50,000 o 60,000, ¿verdad? Como que no es una meta realista, ¿verdad que no? No. Pero puede tener sueños y visiones y todo, ¿verdad? Deseos. Pero Nehemías nos enseña, ok, vamos a paso por paso, vamos, ¿cómo voy a llegar a la meta que quiero alcanzar? Les quiero alcanzar 100,000 o 50,000 o 80,000, lo que usted diga, ¿verdad? La meta, cómo fijar metas realistas y averiguar qué hacer antes de alcanzar. Dice, Dios nos ha provisto los problemas, Dios ha previsto los problemas de las personas que están en administración intermedia.
Me encanta el libro de Nehemías porque es para management, para las personas que no son los jefes, y tampoco son los demás los que están a mero abajo de la línea, sino que están en ese intermedio, ¿verdad? O sea, de que hay personas que arriba de ti, otros que están debajo de ti, en administración intermedia. También nos ayuda a cómo enfrentar las oposiciones. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos encontrado a veces oposiciones, verdad? Pues el libro de Nehemías nos enseña cómo enfrentar las oposiciones. También qué debemos hacer cuando aceptamos un trabajo nuevo. O sea, a veces digo, ¿y ahora cómo le voy a hacer aquí? Híjole, ¿en qué me metí? A veces yo le digo al reverendo aquí, yo le digo, ay, ¿qué libro? A veces me pone el libro de Daniel, o yo le digo, ay, Dios mío, ¿en qué me metí? A veces digo, bueno, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y el libro de Nehemías nos ayuda, ¿verdad? De qué es lo que debo hacer cuando estoy en un trabajo nuevo que tengo que hacer. Nos brinda también ejemplos de cómo debemos conducirnos en las situaciones delicadas de la prueba, ¿verdad? Cómo debemos nosotros conducirnos como hijos de Dios, como creyentes, ¿verdad? Que somos. Entonces, ¿de qué manera debemos de conducirnos? Entonces, vamos a aprender bastante de este libro. Aquí dice, Nehemías es un libro para estudiar sus principios anualmente. Le dije eso, ¿verdad? Porque yo creo que en enero es bueno leer el libro de Nehemías, otro libro que muy bueno empezar el Proverbios, ¿verdad? También un Proverbios al día, pero el libro de Nehemías también te ayuda a ver, ¿verdad? Ciertos principios. Lo más importante de todo, nos demuestra el inapreciable valor práctico de las convicciones religiosas de una administración eficaz. El libro de Nehemías nos demuestra el valor práctico de las convicciones. Él era un hombre que tenía fuertes convicciones. Era un hombre íntegro, era un hombre sabio, un hombre inteligente. Nehemías nos enseña cómo esos valores, esas convicciones ayudan cuando tú eres un administrador o en la administración. Amén. En nuestro servicio, nos ayuda también en nuestro servicio pastoral, fíjense, nos ayuda en el campo misionero, en una corporación o en el gobierno, las enseñanzas de Nehemías. En otras palabras, no es nada más para la iglesia, no es nada más para los cristianos. O sea, el libro de Nehemías tiene suficientes principios que se pueden usar globalmente, realmente, y en todas estas esferas, ya sea como pastores, como misioneros, como corporación o también como gobierno, ¿verdad? Nehemías fue una persona real, o sea, no es una figura alegórica que dicen ahí en la Biblia, o sea, no es alguien imaginario, nada de eso, es una persona que realmente vivió en cierto tiempo, se nos dice quiénes sus papás, quiénes sus hermanos, entonces es una persona real, ¿verdad? Se enfrentó con problemas reales, tuvo un enfrentamiento con unos problemas reales, construyó una muralla verdadera, eso fue lo que hizo Nehemías. He built the wall. Él construyó la muralla, el muro de Jerusalén, alrededor de Jerusalén. Ese muro estaba caído y vamos a darnos cuenta del porqué y todo eso. Encontraremos también principios, muchos principios, encontraremos principios que no envejecen, que los puedes usar, ¿verdad? Hoy, mañana y tus hijos aún hasta en el futuro, ¿verdad? Son principios que no envejecen, los principios que encontramos en este libro. Y aprenderemos la dinámica de un liderazgo exitoso, porque todos queremos tener un liderazgo exitoso. Nadie quiere fallar en lo que estamos haciendo. Amén. Y todo esto lo vemos en el libro que vamos a estar estudiando. Muy bien. Vamos a ver quién era Nehemías. ¿Alguien sabe quién era? ¿Alguien sabe qué hizo? ¿O cuál era su trabajo? Era un líder. Sí, tenía conocimientos de planos, de construcción, de política. Estaba en el gobierno de, creo que Siria, ¿no? Ahí. Okay. Y no era profeta. No era profeta, that's No. right. That's right. Ajá. ¿Alguien más conoce quién era Nehemías?
Bueno, vamos a darnos cuenta quién era, cuándo y dónde vivió y qué hizo. Vamos a conocer a Nehemías. Él era el primer ministro, era maestro de ceremonias, era el copero del rey. Vamos a ver qué dice Nehemías 1, vamos a abrir nuestras Biblias en Nehemías 1, del 1 al 4. Vamos a leer los primeros 4 versículos. ¿Encontraron en su Biblia o en su teléfono? Nehemías del 1 al 4, ¿quién lo quiere leer? Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Muy bien. Aquí vemos que Nehemías es hijo de quién? Acalías, ¿ok? ¿En qué año se escribió esto? ¿O en qué año se encuentra? ¿En el año qué? 20. En el año 20, ¿ok? En el año 20 antes de Cristo, ¿ok? ¿Y estaba en dónde? Susa. En Susa, ajá, ¿ok? Susa era ¿qué? Capital del reino. Ujú, ¿ok? Y vino Ananí. ¿Quién era Ananí? ¿Qué dice ahí? Uno de sus hermanos, era uno de sus hermanos, dice, y vino él con algunos varones ¿de dónde? De Judá. Dice, y les pregunté por los judíos que habían escapado. ¿De dónde habían escapado los judíos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? De Egipto, de Babilonia. ¿Okay? No, algunos sí, habían escapado y andaban por allá. Y así es. Y los que habían quedado de la cautividad. ¿Recuerdan los 70 años de la cautividad de Babilonia? Que Nabucodonosor, siempre se me traba la lengua con ese nombre. Yo no sé qué madre se le ocurrió ponerle ese nombre a su pobre hijo, ¿verdad? Pero bueno, fue uno de los reyes más crueles y más poderosos y más potentes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El rey Nabucodonosor hacía cosas crueles y ellos capturaron a los hijos de Israel y se trajeron a los israelitas. ¿Recuerdan Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego? ¿Verdad? Eso era la cautividad durante esos 70 años que estaban cautivos. Algunos lograron escapar y regresaron a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, pero aquí vemos, ¿verdad? Que le dijeron, ¿qué fueron las noticias que le dieron a Nehemías en el versículo 3? El remanente. Que el remanente, los que quedaron de los que? De la cautividad. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban? En gran Afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado. En otras palabras, están mal. ¿Verdad? Andan muy mal. Los judíos allá en Jerusalén están con mucha afrenta, o sea, están en graves problemas, tal vez, ¿verdad? Tenían hambre, débil, no tenían, o sea, estaban en pecado, o sea, no estaban siguiendo las cosas del Señor, o sea, andan mal, dice, andan muy mal. Y dice que, y el muro de Jerusalén derribado. ¿Alguien sabe qué quiere decir el muro de Jerusalén derribado? ¿Qué significa eso? ¿A cuántos de ustedes el granizo de la semana pasada, antepasada, les afectó su cerca? ¿A nadie? No, ¿A nadie
Jerusalén, le Ahí estuvo nomás por ahí la ca- cerca. Nomás cayó agua ahí. Ah, bueno, ¿verdad? Pues No, por pero ahí. sí supimos de gente. Sí, ¿verdad? De muchas cerca, gracias a Dios a nosotros tampoco, pero a varias personas, a los vecinos de enfrente y a varias personas, la casa de mi hija también, o sea, se les cayeron porciones de la cerca. ¿Y qué haces cuando está tu cerca caída? Llámales a los bomberos. No tienes protección. ¿Verdad? Te sientes como que te falta la protección, ¿verdad? Mi hija tiene una casita de renta acá en Mission y yo se las cuido a ella y a mi yerno. Y pues la rentera me dice, pues se nos cayó la cerca, dice, en varios lugares, y que el árbol, que la branch, o sea, la rama del árbol la tumbó. Dice, pero no te preocupes, dice, porque mi papá rápidamente vino y la levantó, dice, la arregló porque por los niños. Sí. Tengo 3 niños, dice, tengan los niños, y para que no se salieran a la calle. Entonces, inmediatamente arreglar ese muro. Pues imagínense que Jerusalén antes tenía, o sea, el muro de Jerusalén, o la cerca, realmente era la cerca que rodeaba a Jerusalén, que aún la rodea, todavía está ese muro ahí, o partes de ese muro ahí en Jerusalén, estaba toda derrumbada. Como cuando hay un terremoto, piedra sobre piedra, y tienes que levantar todos los escombros y las piedras, los ladrillos, las rocas fuertes, ¿verdad? Porque era una muralla de ladrillo fuerte. Entonces dice, y esa es la condición en la cual se encuentra, y de eso es lo que vamos a estar hablando, de la situación en la cual se encuentra Nehemías, o en la cual están el pueblo de Dios, y luego cuando él escucha esta noticia, no dicen, pues qué bueno que yo vivo acá en Susa, porque yo estoy acá del copero del rey, y que al cabo pues yo estoy en el aire acondicionado, allá ellos que se preocupen allá, son los que viven por allá, ni modo. ¿Para qué se fueron? Imagínense que un líder haga eso. Cuando tú estás en una organización o eres el pastor de una iglesia, si no te interesa la condición de las personas que tú estás liderando, no eres un buen líder. Aquí vemos un gran ejemplo de un buen líder, porque él se interesa del estado de sus compatriotas, ¿verdad? De las personas que están a su alrededor realmente, o que son parientes, ¿verdad? Sus familias. O sea, no puede decir, no, pues allá ni modo, ellos no, ¿verdad? Mis familiares pues, a mí no me afectó nada, qué bueno, y me lavo las manos. No, o sea, ese no es ser un buen líder, y ese no es ser un líder dinámico. Y aquí vemos que Nehemías dice, le están diciendo que el muro de Jerusalén se ha derribado y sus puertas quemadas a fuego. O sea, las puertas de la cerca, esas sí eran de madera. Recuerden cuando Samson agarró las puertas de madera y las llevó abajo atrás de sus espaldas y se subió al monte, ¿verdad? Era para decirles, o sea, cualquiera puede entrar y salir a su ciudad. Entonces aquí vemos que las puertas que usaban para proteger, y si ustedes han visto esas películas de medieval times, ¿cómo se dice en español? De los tiempos de medievales. Medievales, esas, ¿verdad? O sea, vemos ese tipo de puertas y cerrojos y todo eso que para entrar y salir. Entonces, estaban las puertas quemadas, ¿verdad? Porque eso sí eran de madera. Entonces, dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, ¿qué hizo? Me senté y lloré. Me senté y lloré. O sea, como que fue una puñalada a su corazón. Se sintió triste por la condición de su pueblo. Se sintió como cuando te dan la noticia de un ser querido que se te ha fallecido. O sea, nada te sabe igual. Yo ahorita estoy pasando eso por una amiga muy cercana a mía que me acaba de dar la noticia que falleció ahora el día 5 de mayo, y yo dije, no lo puedo ni creer. O sea, mañana es un funeral y digo, ¿qué pasó? Es un año mayor que yo, trabajamos juntas, o sea, no entra, y como que todo lo demás no hace sentido, ¿verdad? Yo me imagino que este líder, Nehemías, cuando él oyó que esta era la condición en la cual se encontraba este pueblo, que se sentó y lloró, sintió carga, ¿verdad? Sintió, ¿verdad? Dice, y hice duelo por algunos días, dice, ¿y qué más hizo? Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos.
nada más lloró por la situación, no nada más se sintió mal por ellos, sino que también dice que oró y ayunó, ¿verdad? Se le quitó el hambre, ¿verdad? O sea, no podía comer aún, ¿verdad? O tal vez fue un ayuno, ¿verdad? Sacrificial, o porque él así lo deseaba, pero dice que él ayunó. Y, o sea, lo primero, saben que cuando nos encontramos con un problema, así como él, cuando se encuentra que está en un grave problema, no despreciemos, podemos decir, el simple hecho de orar, pero realmente es la fuerza más poderosa que tenemos, es el arma más poderosa que tenemos aquí en la tierra, la oración. La oración, no la menospreciemos, no digamos, no lo dejemos para lo último, ¿verdad? Él inmediatamente lloró, se sentó, lloró, oró y ayunó. O sea, meterte a la oración cuando tú te enfrentes en cualquier problema, que eso sea lo primero que hagamos. No tratar de solucionarlo a nuestra manera, sino que, hey, Señor, ¿cómo voy a solucionar esto? No lo puedo creer que así está mi pueblo, ¿verdad? Entonces, Nehemías del 1 al 4, vamos a ver qué dice 2, Nehemías 2, versículo 3. 2:3. Ajá. 2:3, el versículo 3, ¿qué dice? Dice, y dije al rey, para siempre viva el rey, como no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Fíjese cómo se sentía. Y el rey lo vio y dijo, ¿qué tienes, Nehemías? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y él le contesta, ¿cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no se va a notar esa tristeza en mi voz, en mi rostro? Sí, ¿verdad? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres. ¿Ya? La casa de los sepulcros de... Ahora, para los judíos era muy importante, ¿verdad? Las tumbas de ellos, ¿verdad? ¿Recuerdan la tumba de Elías? Cuando Eliseo mete al niño que se le murió a la tsunamita y lo mete a la tumba para que el cuerpo de él, o sea, dice que los mismos huesos tenían la unción, o sea, entonces ellos cuidaban los huesos de sus antepasados, o sea, porque los valoraban mucho o los cuidaban. Ellos no incineraban. Ahora nosotros incineramos a veces las personas, ¿verdad? Por X razones, pero ellos nunca hacían eso. O sea, es más, cuando recuerdan cuando salieron de Egipto, ¿qué hicieron con los huesos de José? Se los llevaron. Se los llevaron con ellos. O sea, no me dejen aquí. José dijo, a mí no me dejen aquí, no dejen ni aún mis huesos, ¿verdad? Se los llevaron. Entonces él tenía preocupación, ¿verdad? Por cómo estaba en la situación. Dice, ¿cómo no era de estar triste mi rostro? Pues no estás enfermo. Dice, no es esto. Perdón. Dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas? Vemos más o menos cómo está la situación aquí, ¿verdad? En Jerusalén. Dice, probablemente Nehemías nació durante el cautiverio. Era durante el tiempo de los 70 años del cautiverio. A lo mejor él nació ahí, rodeado de todas las influencias corruptas del cercano Oriente Antiguo. O sea, él tal vez no conocía siquiera a lo mejor ni las costumbres, o sea, estaba viendo las costumbres o las influencias de esta otra nación en la cual él se encontraba. Dice, pero él dice, pero lo conocemos como el copero del rey, en Nehemías 1:11, ¿qué dice ahí? ¿Alguien léalo, el 11? Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre,
Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Aquí vemos, ¿verdad?, que él servía de copero al rey. Ese era su oficio. ¿Y ustedes qué entienden por ser el copero del rey? El que coopera, ¿no? El que coopera. Yo coopero con el rey. No. ¿Qué trabajo se imaginan que es eso? ¿Alguien sabe? Tenía que probar el vino antes que el reino para ver si no estaba. El más- Sí, de que para que si se envenenara, que se envenenara él, no el rey. Así es. Primero lo probaba el copero del rey para ver que no lo iban a matar, porque siempre había sospecha de que alguien quería matar al rey, ¿verdad? Entonces el copero era alguien que le tenía mucha confianza. El rey le tenía que tener alguien muy importante, era una posición muy importante, ¿verdad? Y lo conocemos ahí como el copero del rey. Él vive en Susa, en el palacio donde él está viviendo ahorita. Aquí es la residencia de invierno del rey, ¿okay? Ahí están en la residencia del invierno, porque recuerden que antes no había aires acondicionados, a veces iban a un lugar más fresco y luego a un lugar más caliente. Les echaban aire con hojas, ¿no? Ajá, Por eso así era es. Copero del rey. Pero no en la casa de qué. Susa. Ok, dice, como copero del rey, él disfruta de una posición única con el rey. Es una posición, o sea, bien cercano, ¿verdad? O sea, de intimidad, o sea, lo conoce bien. El rey necesita una persona sabia, discreta y capacitada para hacer eso. O sea, tiene que saber bien las cosas y tiene que ser sabia, discreta, ¿verdad? Un copero tenía que ser de mucha confianza y tener en su corazón los intereses del monarca. O sea, no nada más de sus propios intereses, sino también de los intereses del monarca. Entonces, tenía que mantenerse informado de los acontecimientos, tenía que saber, hey, pues quién viene, quién va, quién entró, quién salió, ¿verdad? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quiénes están en contra? ¿Quiénes están con nosotros? O sea, tenía que saber todo eso para saber a quién permitir entrar, ¿verdad? Tenía, ¿verdad?, que mantenerse informado de los acontecimientos y además de la responsabilidad de probar el vino del rey, ¿verdad? Entonces, eso era el trabajo de Nehemías como copero del rey. ¿Okay? Entonces, vemos que es un hombre inteligente, un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre capaz, tiene capacidades, tiene entendimiento, tiene que saber, ¿verdad? Y aparte tiene que tenerle confianza, o sea, al liderazgo, al que está a su lado, dice. Ok, dice que en el año 20, en el mes de Kisel, el mes de Kiseleu, yo creo viene siendo como noviembre o diciembre, es el tiempo fresco del año, ¿verdad? Entonces, dice que en el año 20, ahí es donde está nuestra historia, y viene uno de sus hermanos, que es Ananí, ya lo vimos ahí en Nehemías 1 del 1 al 4, la información que recibe es destrozadora, a él le duele mucho lo que él está escuchando, lo que él ve, lo que él oye, lo que le dicen acerca de esta información, acerca de su ciudad, ¿verdad? O sea, todos los intentos de reconstruir los muros han sido frustrados. Ahora, Nehemías no era el primero en que trataba de reconstruir los muros, pero siempre los asirios no dejaban que los judíos reconstruyeran su muro porque ellos los iban y los saqueaban y les quitaban, ¿verdad? Los robaban. Estaban en una situación fea. Es como no tener border aquí, como la frontera, ¿verdad? Que están entrando. Dios nos ayude, que van a entrar más de 700,000 personas más, dicen que ya en este próximo mes que vienen más. Digo, Dios santo, qué feo es sentirse que no estamos protegidos, que no nos están, ¿verdad? Que no tenemos muro alrededor de nuestra nación, y es algo, ¿verdad?, destrozador, ¿verdad? Todos los intentos de reconstruir los muros han fracasado, y ahí lo vemos en Esdras del 4 al 24, donde están haciendo eso. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Dice, vamos a irnos a un poco de historia. Dice, ¿por qué estaban los judíos en tan deplorable situación? ¿Qué había causado que ellos estuvieran así? ¿Qué sucedió desde que David estableció el reino y Salomón inauguró la edad de oro? ¿Recuerdan cuando David estableció su reino y Salomón después también Israel
era una nación fuerte y poderosa. Los otros los temían cuando David era el rey, cuando Salomón. O sea, eran hombres capaces, y Salomón era el hombre más rico del mundo, tenía muchas riquezas y muchos caballos y ejércitos o sea, Israel era una gran potencia, ¿verdad? Nacionalmente. Pero ¿qué sucedió después de eso? Dice, vemos en el libro de Nehemías, vemos que el reino se dividió, ¿verdad? Las 10 naciones se dividieron de las 12 tribus ¿recuerdan las 12 tribus de Jacob, ¿verdad? De Israel, ¿verdad? Los 12 hijos de Esaú de Isaac, ¿verdad? Y que de ahí empezaron las 12 tribus. Entonces esas 12 tribus ya en entonces ya se habían multiplicado bastante, y ahora están en esta condición. Entonces en el libro de Nehemías es muy importante en la historia de los judíos, porque nos ubica, nos dice cómo están. ¿Okay? Estamos primero en todo esto, es el prefacio, ¿verdad? De lo que vamos a estar estudiando en el libro de Nehemías. Es un reino dividido, 10 tribus del norte y las 2 del sur. A las 10 tribus del norte se les llama Israel, y a las 2 tribus del sur eran las tribus de Judá. ¿Okay? Las del norte son deportadas por los asirios, y las del sur después fueron deportados por los babilonios. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que fueron Ahora, pero cuando los asirios agarraron al pueblo de Israel, ellos se llevaron a la gente capacitada, a la gente más inteligente, ¿verdad? Y dejaron ahí a los campesinos, los dejaron ahí. Pero Babilonia no hizo lo mismo. Babilonia se trajo a todos. Fue y saqueó a Jerusalén más y más y más. O sea, 3 veces dejó despoblado a Jerusalén. Se llevó a mujeres, a niños, y los destruían. O sea, muchos matanzas, los mataron a ellos, porque les tenían coraje, les tenían envidia, les tenían, ¿verdad?, todo eso, porque sí eran antes un pueblo fuerte, pero ya después, cuando se dividieron, como que entre ellos mismos, entre sus hermanos, ¿verdad?, cuando se dividieron, ya no tenían tanta fuerza, ya no eran tan fuertes como estaban antes, obviamente, ¿verdad? Se divides y te conquistan, ¿verdad? Tienes que mantenerte unidos. Muy bien. Ok, entonces, ¿cómo se dividieron las 12 tribus? ¿Quién me puede decir? La tribu de Judá. Ajá. ¿Quiénes son los de la tribu de Judá? Fueron 2. Las tribus de Judá fueron las del sur o del norte. Las del sur. Las del sur, ¿verdad? Las tribus de Judá son del sur, y las del norte se quedaron como Israel. Muy bien, ahí estamos. ¿Y fueron deportados por quién? ¿Los del norte? Por los asirios. Por los asirios. ¿Y los del sur por los? Babilonios. Ok, muy bien. Ahí vemos. Ok. En el año 722 a.C. aproximadamente, los asirios deportaron a las 10 tribus del norte y las dispersaron por todo el mundo conocido. Dice, varios años después, debido a que Judá, el sur, había persistido en su infidelidad al pacto, Dios disciplinó a lo que quedaba de su pueblo en las tierras de Canaán, con 70 años de cautividad en Babilonia, alrededor del 605 a.C. Los babilonios atacaron y casi despoblaron a todo Jerusalén. ¿Okay? Aquí vemos el contexto, ¿verdad? Aquí estamos viendo el por qué están aquí en este repaso histórico. Estamos viendo el por qué se encontraban en esta condición, ¿verdad? Porque habían quebrado el pacto de Dios. ¿Cuál era el pacto de Dios? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y antes de entrar a la tierra prometida, en Deuteronomio 28? ¿Alguien quiere leer ahí? Vamos a empezar a leer el pacto que Dios había hecho con este pueblo, y ellos estaban quebrando ese pacto. Ahora, es como, y la Biblia nos dice que es como el matrimonio, ¿verdad? Es como hacer un pacto, es como la Biblia lo asimila como el pacto de matrimonio, ¿verdad? De que hey, tú me vas a ser fiel a mí y yo voy a serte fiel a ti, ¿verdad? Pero tienes que guardar mis pactos, o sea, no te puedes ir a acostar con cualquiera,
Y aquí vemos que el pueblo de Israel hizo lo contrario. ¿Quién quiere empezar a leer ahí Solamente algunos de dice- los versículos del 28, capítulo 1, desde el 1 en adelante? Ujú. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Sigo? Sí. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra en tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Muy bien. Aquí vemos el pacto que Dios les está haciendo. Si ustedes hacen esto, dicen, yo los voy a bendecir. Ustedes van a ser bendecidos, van a ser fuertes, van a prestar a naciones, ¿verdad? Y les voy a, y no pedirán prestado. Van a ser bendecidos al entrar y bendecidos al salir. O sea, yo voy a ser su Dios. Otras naciones los temerán. Y todo eso sucedió cuando David era rey, cuando Salomón era rey. Todo eso, o sea, ¿por qué? Porque David quitó, ¿verdad? O sea, siguió, era un hombre tras el corazón de Dios. David siguió este pacto. David sí lo siguió y dijo, no, aquí no va a haber otros dioses, ¿verdad? Aquí vamos a adorar a Dios nada más, vamos a cumplir el pacto, vamos, ¿verdad?, a hacerlo a su manera, no vamos a ser como las otras naciones. Pero ya después vemos que ellos querían otras, ¿verdad? Salomón empezó a traer, ¿verdad?, con muchas mujeres y dejaba a sus dioses en vez de derribarlos. Y vemos, a ver, después de Deuteronomio, Josué, jueces, ¿verdad? Josué quitaron a Josué, después de Deuteronomio sigue Josué, y Josué, ¿verdad?, entra a la tierra prometida, pero no derrumban a todos los gigantes, o sea, no quitan a todos los contrarios, en otras palabras, dejan a algunos de ellos y vienen después a ser problema para ellos, ¿verdad?, por causa de que no hicieron porque no terminaron, ¿verdad?, la tarea, en otras palabras. Y John Wesley dice, lo que una generación tolera, la otra generación abrazará. O sea, en otras palabras, ellos, no, hombre, así déjalos, son nomás los niños, son tan chiquitos, no los mates a ellos, o sea, y esa no era la orden que Dios había dicho. Dios había dicho, destruyanlos a todos y no se mezclen con ellos. Pero ellos dejaron algunos cuantos y luego después se empezaron a mezclar y que hay pobrecitos y que esto que lo otro, y vino a ser su ruina, y es por eso donde se encuentran acá en Nehemías. Eso vemos después que Dios les puso jueces y luego les puso, ¿verdad?, rey. Pero bueno, aquí estamos viendo el pacto que él quería ser su rey. Dios quería hacer, ¿verdad?, el pacto con este pueblo y quería que confiaran en él. Entonces ahí vemos el repaso histórico. Muy bien. Vamos a ver el último libro cronológico. Les dije que del Antiguo Testamento es ¿cuál? Nehemías.
Nehemías. Y aquí estamos viendo, en los últimos 5 libros, vemos que Esdras fue escrito en 457 a 444, ¿verdad? Ese fue el libro antes de Cristo. Crónicas, 450 a 430 antes de Cristo. El libro de Esther, 450 a 431. Malaquías, 433 a 424. Y Nehemías, 422 al año 400. ¿Cuántos de ustedes saben que antes de Cristo los números iban de más a menos, ¿verdad? Y después de Cristo empezamos del 1, 2, 3, 4, 5 de menos a más. Pues antes era más complicado. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Estaba al revés. Ya, es la cuenta regresiva, así es. Entonces, entre menos el número era hacia más años. Muy bien, aquí vemos entonces que la orden de estos libros, ¿verdad? Y en los años donde fueron escritos al tiempo. Los judíos emigran 3 veces a Jerusalén, o sea, regresan a Jerusalén, los sacan y los vuelven a traer, los sacan y vuelven a emigrarse, son 3 veces. Entonces ya con Nehemías esta era la tercera vez que iban a regresar. Durante los 70 años de Babilonia, dice Babilonia es, durante los 70 años cuando el pueblo de Israel estaba cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia durante los 70 años, el pueblo de Babilonia o el rey Nabucodonosor fue vencido a través de los medos y los persas. O sea, ellos por Alejandro el Grande y los persas vinieron y derrumbaron a Nabucodonosor, ¿verdad? En el nuevo gobierno de Ciro, cuando sacaron a Nabucodonosor y se sentó Ciro como el rey, él dijo, ¿y estos judíos qué están haciendo aquí? ¿Por qué no se van a su tierra? ¿Qué están, los judíos estaban ahí nada más, como quien dice, costeándoles, son como los desempleados, acostándoles, y dijo Ciro, oye, mira, y Ciro era un negociante, era un hombre de negocios. O sea, Ciro no era tan cruel como fue Nabucodonosor, pero él quería más dinero, él quería crecer más, ¿verdad? Quería engrandecer el reino. Pero dice, oye, estos aquí, gente me está causando dinero, que regresen a su pueblo, que trabajen sus tierras, que crezcan, que se multipliquen ellos mismos y que me traigan y que paguen impuestos. O sea, it's all about the dollar, era todo acerca del dinero. Entonces él quería, entonces Ciro les permite retornar a Palestina a reedificar el templo. Y esto lo vemos en Esdras. Vamos a ver el libro de Esdras 1 al 3. Les quería decir que Esdras y Nehemías originalmente era un solo libro. Eran los dos, o sea, nomás que Esdras, la ocupación de Esdras era sacerdote. ¿Okay? Él sí era sacerdote y a Esdras le importó más reedificar el templo. Nehemías era como gobernador o negociante, ¿no? ¿Verdad? A él, él quería más la seguridad del pueblo. Entonces ahí vemos la diferencia entre Esdras y Nehemías, pero realmente al principio era un solo libro y luego ya se dividió, se separó muy bien. ¿Alguien encontró Esdras del 1 al 3? ¿Alguien lo quiere leer? A mí me gusta que todos participen. Esdras está antes de Nehemías, ¿verdad? Esdras y Nehemías. Unas hojas antes de Nehemías. Esdras 1 al 3. ¿Alguien lo quiere leer? Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Muy bien, hasta ahí. Yo no sé ustedes si recuerdan, y aquí le voy a dar un poquito de tiempo aquí, que cuando el presidente Trump se iba a decir que él iba a ser presidente, algunos de los profetas decían que él era como Ciro, lo compararon como tipo Ciro, ¿verdad? O sea, que así como Ciro ni era cristiano,
Pero Dios le habló a Ciro. Ciro no era un rey cristiano, no conocía a Dios. Pero decía que, dijo, hey, pues Dios me habló y les dijo, dice, y así ha dicho Ciro, rey de Persia, en el versículo 2, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Dice, o sea, él era bien rico, Ciro ya estaba riquísimo, no necesitaba esta posición. ¿Verdad? Y dice, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces dice, esta es la orden que yo siento de parte de él, de ese Dios, que tenemos que hacerle la casa, tiene que hacer la casa en Jerusalén, ¿verdad? Que está en Judá. Dice, y le dice al pueblo, ¿y quién de ustedes se quieren regresar y quieren hacer eso? O sea, Dios me dio a mí, es ok, yo los voy a dejar que se vayan. Y esa es la palabra que él recibió, ¿verdad? Entonces, por eso fue Dios el que le puso el deseo de soltarlos, obviamente. Pero más que nada también él vio, ¿verdad? Que era un pueblo que estaba nada más comiendo del rey de Persia. Entonces, estos no me están produciendo y pueden irse a producir. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces, los primeros exiliados regresaron acaudillados por Zorobabel, que quiere decir por el comandante, ¿verdad? Por la orden de Zorobabel en 538. Y luego solo los cimientos del templo fueron construidos. Los samaritanos se opusieron y por ello se tardaron 15 años para terminarlo. Cuando los primeros salieron y fue todos con Zorobabel, fueron para allá, regresaron, querían ellos edificar otra vez el templo. Pero dice que los asirios se opusieron tanto, no los dejaron edificar, nada más acasaron, como decir, los altares donde podían sacrificar, pues ya podían hacer los sacrificios, pero no habían edificado el lugar santo ni el lugar santísimo, nada más acá los atrios, o sea, donde podían sacrificar y hacer sacrificios, y era lo único que podían hacer, y por eso los cimientos del templo fueron construidos, dice, pero los samaritanos se opusieron por ello, y se tardaron 15 años para terminarlo. O sea, algo que tenía que verse hecho en unos cuantos meses, un mes o dos, o sea, no era tan difícil hacer eso. Pero siempre los paraban los samaritanos, y es por eso recuerdan allá cuando Jesús está con la samaritana, que no los quieren, ¿verdad? En Esdras del capítulo 7 al 10, eso es 458 antes de Cristo, Esdras dirige a más judíos a Jerusalén. Entonces Esdras, primero Zorobabel y luego ahora Esdras también lleva gente, a más judíos a Jerusalén. Dice, Esdras encuentra al pueblo judío en condiciones, ¿qué dice aquí? Muy malos, deplorables. Que nos dijo Hillary Clinton, ¿se acuerdan? De deplorables. Se me acordé cuando escribí esa palabra. Y miren nomás, o sea, aquí estamos viendo que Esdras los encuentra, ¿verdad? Como que están muy pobres, o sea, no sirven para nada, o sea, dice, tanto espiritual como moralmente. O sea, son nada más como una carga, no tienen ánimo de hacer nada, no son sobresalientes, no están destacados, no hay nada bueno en ellos, o sea, y es así como los ve Esdras, dice, por esto comienza un amplio ministerio de enseñanza. Esdras ve al pueblo y dice, ya no se acuerdan de los pactos que Dios hizo con nosotros, de lo bueno que es Dios, ya no se acuerdan que Dios nos dio maná en el desierto, ya no se acuerdan que Dios abrió el mar rojo, no se acuerdan que sacó agua de una roca, que fue como columna de fuego en la noche, que fue como la nube de día que los protegía. Estos no se acuerdan nada de ese Dios, ya no saben qué es, y Esdras les dice, les tengo que recordar. ¿Sabe que la palabra recordar en el Antiguo Testamento se está escrita 253 veces? Lo importante que es recordar esas cosas que les acabo de decir. Decirles a sus hijos, nosotros como padres debemos de decirle a nuestros hijos de dónde venimos, ¿verdad? ¿Quién somos? ¿Qué milagros ha hecho Dios en nuestras vidas? Recordarle a nuestros hijos esas cosas. Recordar. 253 veces. ¿Saben qué tantas veces está la palabra creer en el Antiguo Testamento? Únicamente 19. 19 veces. El contraste, ¿verdad? De recordar. Pero debemos de recordar, nosotros como padres,
¿verdad? O personas cristianas debemos de recordarle al pueblo lo que Dios ha hecho, lo bueno que es Dios. Y si lo ha hecho en el pasado, ¿qué quiere decir? Que lo va a seguir en el futuro. Porque Dios es el mismo, ¿cuándo? Hoy, Ayer, siempre. hoy, siempre. Así es, para siempre. Entonces Dios, si lo hizo ayer, si me sacó adelante, ¿verdad? Cuando no era nadie, no tenía nada, ¿cómo no me va a sacar adelante ahora? Amén. Que lo he aceptado y que está conmigo. Entonces Esdras ve que la condición de este pueblo está muy mal y que no se acuerdan de nada de eso. Entonces él comienza su ministerio, amplio ministerio de la enseñanza. 14 años más tarde ve el fruto de su labor cuando Nehemías regresa. Dice, hey, ¿sabes qué? Lo que le enseñó Esdras, aquí está, ahora vamos a regresar a Jerusalén, ¿verdad? Entonces ahí vemos que Esdras y Nehemías como que trabajaron juntos, ¿verdad? Finalmente Nehemías regresó a Judá. Vamos a ver, en el reinado de Artajerjes, es el primero Longimano, en 465 al 424, dice, pero sin muralla para protegerlos, se veían constantemente hostilizados. Estaba Nehemías ahí, pero no tenían la muralla, no tenían los muros de Jerusalén. La moral del pueblo estaba ¿cómo? ¿Qué dice aquí? Muy baja. Muy baja. Yo no sé ustedes, pero es muy difícil trabajar con gente que tiene la moral muy baja, ¿verdad que sí? Con gente que siempre está deprimida, con gente que siempre se está quejando, con gente que, ay hermano, no me diga a mí que haga eso, no, yo no puedo, ay hermano, o sea, todos los hemos escuchado, a veces los digo, I'm too tired. Cuando les dices a los niños, ¿verdad? Ponte de verdad, ayúdame con las vasijas o a barrer, no, estoy cansado. O sea, eso de estar desmoralizado, o sea, no es un buen estado como en que estar. Pero aquí vemos a este pueblo que tenía la moral del pueblo estaba muy, muy baja. El rico explotaba al pobre, dice aquí, ¿verdad? Los mismos pecados eran practicados de nuevo. Los pecados que practicaban en las otras naciones, aún en mismo Jerusalén, ahora estaban ellos adorando a otros dioses, estaban adorando a los Baales, seguían haciendo cosas malas, ¿verdad? Corruptas ahí en el pueblo. Entonces estaban ellos, ¿verdad?, practicando los mismos pecados de nuevo, dice. Y la economía y la ignorancia espiritual acentuaba aún más a la desunión del pueblo. O sea, la economía estaba por los suelos, o sea, eran todos pobres, ¿verdad? No había ningún rico ahí, ¿no? Y estaban todos desanimados. Muy bien, vamos a ver el panorama de Esdras y Nehemías. Vamos a ver aquí en la página, abra su libro, todos tienen su libro. En la página 12, yo quiero que veamos, no pude yo, bueno, empezamos por el 11, lo que les dije acerca del reino dividido, el reino unido y luego el reino dividido, ¿verdad? Era todo el reino dividido, acá están las 12 del norte y acá están las tribus de Judá. Pero en la página 12 quiero que vean el panorama de Esdras y de Nehemías. Aquí vemos en Esdras del 1 al 6 la restauración bajo Zorobabel, énfasis, reconstrucción ¿de qué? Del templo. ¿Okay? ¿Por qué Esdras quería reconstruir el templo? ¿Qué oficio tenía él? ¿Qué era Esdras? Sacerdote. Él era sacerdote. Entonces a él le interesaba la reconstrucción del templo y lo vemos eso en Esdras del 1 al 6. Fíjese, y todo eso sucedió en 90 años. Fíjese, en 90 años no se puede hacer. Y luego sigue Esther en el 516, acontecimientos del libro de Esther. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan el libro de Esther, verdad? Que también los iban a matar, ¿verdad? Todos el rey de Persia iba a matar a los judíos, pero por Esther dijo, ¿verdad? Por un tiempo, por esto estoy en el reino. Entonces aquí vemos. Y luego vemos en Esdras 7 al 10 la reforma de Esdras, énfasis, separación del pueblo, donde se separa el pueblo, ¿verdad? En el 458, perdón. Y luego, fíjese, trabajo terminado en 52 días. ¿Qué trabajo se terminó en 52 días? La reconstrucción, la restauración bajo Nehemías. ¿Qué hizo? Construcción de los muros, educación del pueblo y consolidación del trabajo. Lo vemos en el libro de Nehemías. El hacer el muro todo alrededor de Israel se tardó nada más 52 días.
Lo que no había sucedido en 90 años. Lo hizo Nehemías en ¿qué tantos días? En 52 días. O sea, ¿qué fue la diferencia? Por eso digo que Esdras es un líder dinámico. Un líder dinámico. Nos toca la break, ¿verdad? A las 8. Sí. Vamos a dar 10 minutos más. ¿Mande? Vamos a dar 10 minutos más. ¿10 minutos más? Sí, yo Ah, digo, ok. comida. Ah, perfecto, no hay problema. Ok. Bueno, nos da media hora de lunch. Ya quieren break. ¿Saben qué? Vamos a levantarnos un poquito, vamos a estirarnos. Sí, levántese y después. Vamos a hacer lagartijas. No, no. No se me duerman, ¿no? Que está muy interesante este libro y lo que estamos aprendiendo. Es muy importante saber y conocer, ¿verdad? Acerca de esto, porque es parte de la historia y vemos la mano de Dios en la reconstrucción, de cómo Nehemías, ¿verdad? Fue este líder dinámico. Por eso ahorita me ando con Y cómo nosotros podemos aprender de él también. Muy bien, aquí estamos viendo entonces en la página 12, dice, lo que no pudieron hacer en 90 años, dice, el trabajo es terminado en 52 días. Es restaurado, ¿verdad? La restauración bajo Nehemías. ¿Qué fue lo que restauró? Dice, la construcción de los muros, educación del pueblo y la consolidación del trabajo. O sea, en otras palabras, cuando tú te enfocas en algo, cuando tú dices, ¿sabes qué? Educas al pueblo, o sea, les das ánimo, dice, hey, ahora este es el propósito, vamos a protegernos, vamos a hacer esto. Entonces, él cambia el panorama, ¿verdad? Y me encanta eso de Nehemías. Vamos a leer aquí en el libro. Alguien empiece a leer aquí la última parte, aquí donde dice la forma. A ver, Raquel, me dices que te lo Sí. Raquel. Lee tú, la forma en que Nehemías. La forma en que Nehemías unió al pueblo y lo inspiró para el logro de una tarea aparentemente imposible es muy esclarecedora. La estrategia por él usada está en completa concordancia con las más recientes investigaciones referentes a la motivación y ha sido utilizado con éxito formidable por los hombres de negocios y los líderes de las iglesias a través de los años. Muy bien, aquí vemos, ¿verdad? Que lo que él, de la manera que él lo hizo, ¿verdad? Lo estamos aún usando, ¿verdad? Las investigaciones referentes a la motivación que se ha utilizado con éxito formidable por los hombres de negocios y líderes de las iglesias a través de los años. Muy bien. Verónica, ¿tú lees aquí la sinopsis? Comprenderemos mucho mejor el plan general de las memorias de Nehemías si dominamos un triple esquema básico de las mismas y hacemos un examen previo del contenido de dicho libro. Sigamos con Nehemías. ¿Cuál fue su respuesta al informe traído por Hanani? ¿Qué le siguió a su viaje a Jerusalén? ¿Cómo pudo él llevar a cabo todo lo que nadie había podido lograr? Tan pronto como Nehemías conoció el triste estado de Judá, empezó a interceder en favor de sus hermanos. En Nehemías 1, del 4 al 11, demostró con sus acciones que tenía una profunda preocupación por ellos. 4 meses de intensa oración trajeron finalmente la respuesta deseada, pero en una forma que lo situaba en una posición muy espinosa. Nehemías 2, del 1 al 8. Su lealtad y tacto, sin embargo, le ayudaron a resolver esta situación difícil y potencialmente peligrosa, y el rey le concedió permiso para regresar a Judá. Viajó a Jerusalén y a su llegada pudo percatarse muy rápidamente de la realidad de la situación. Entonces exhortó al pueblo y haciéndole ver la necesidad de reedificar los muros de la ciudad. Muy bien, aquí vamos a leer entonces ahora en Nehemías capítulo 1 del 4 al 11. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí vemos, ¿verdad?, de que Nehemías regresa, el rey le da como quien dice las cartas para que él pueda regresar a Judá y para hacer algo, pero miren lo que sucede. Vamos a verlo aquí en Nehemías. Del 4 al 11. Bueno, capítulo 4. Sí, no, Nehemías 1, estamos todavía en el 1. Ajá, versículo, bueno, es más, del 5 al 11 vamos a leer el capítulo 1, ya lo vamos a terminar.
Marco, uno- ¿lo quieres leer? Ajá. Del 1 Del 5, al- del 5, capítulo 1, versículo 5 al 11. Ah. ¿Ok? Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, de los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado los mandamientos Y no hemos guardado. Los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardéis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré a un lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora un buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Muy bien. Ok, ¿qué es lo que ustedes pueden notar aquí que hizo bien Nehemías? En la oración, por decir aquí, cuando él empieza en el versículo 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él está orando, él está haciendo esta oración. Miren cómo se acerca a él en la oración. Le está diciendo, Dios, ¿quién eres tú? Tú eres el Dios grande, tú eres el Dios fuerte, y Dios, tú guardas el pacto. Y tenemos un pacto contigo, tú guardas el pacto, el que guardas el pacto, ¿verdad? Lo está alabando, lo está levantando, me encanta la manera en que él está orando, porque es la manera que nosotros debemos de acercarnos a Dios también. No con, ¿verdad?, demandas, primeramente hay que, ¿verdad? Exacto, bendecir su nombre, ¿verdad? Es temible y Dios bueno. Dios, tú eres un Dios generoso, tú eres un Dios misericordioso. Señor, estoy pasando por este problema, pero yo sé que tu bondad no me va a dejar aquí, Señor, ¿verdad? Porque soy tu hijo, porque soy tu hija, porque te amo, Señor, porque, ¿verdad? Te conozco, ¿verdad? Porque estoy en el hueco de tu mano. O sea, así está él pidiendo. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Y no es eso acaso lo que nos dice la palabra de Dios, que su oído está atento a nuestras oraciones? ¿Verdad? Que él está buscando a ver quién le clama, que sus ojos, dice, vean por toda la tierra buscando a ver quién le clama a Dios. Dice, esté atento ahora tu oído, ¿verdad?, a la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos. Señor, no te estoy pidiendo por gente extraña, te estoy pidiendo por los míos, por mis hijos, por tus siervos, Señor. Te pido por mi familia. O sea, nadie, hermanos, nadie va a orar por sus hijos o por su familia como usted. No deje de orar por ellos. Estén donde estén, haciendo lo que están haciendo, o sea, sus cónyuges, ¿verdad? Dice, te ruego, que son tus siervos, dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo creo que Nehemías era un hombre de fuertes convicciones y él se está aún incluyendo en la oración. ¿Sabes qué, Dios? Yo también me he alejado de ti.
Y aunque él conocía y amaba a Dios y amaba a su pueblo, y yo me imagino que aunque él vivía ahí en medio de aquí en Susa, en medio de tanta corrupción y en medio de tantos Baales y otros dioses, él servía como quiera, él se acercaba a este Dios. Entonces tal vez él no había cometido el pecado, pero él se incluye. Eso es un buen líder también. No apunta el dedo para decir, tú no has hecho esto y esto y esto, sino que, hey, tú, te levanta, no te subaja. Se incluye. Juntos vamos a vencer. O sea, es una buena estrategia que usa Nehemías. Dice, estoy orando de día y de noche, el versículo 6 dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos ¿qué? Pecado. Hemos pecado. Dice, hemos hecho lo malo, hemos pecado, pero aquí estamos. Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dices a Moisés tu siervo. Okay, entonces ahí vemos, ¿verdad? Ahí vemos que él se está incluyendo, ¿verdad? En esos, de que se han alejado de todo. Acuérdate ahora de la palabra que dices a Moisés tu siervo, esa fue la palabra, lo que leímos, ¿verdad? Que si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. ¿Y cuándo fue que regresó Israel, el pueblo de Israel? A Israel. ¿Cuántos de ustedes saben qué año fue cuando regresó todo el pueblo? 1948, mayo 25, parece que es, en 1948 Israel se volvió a reclamarse como rey, ¿verdad? Digo, como nación, ¿verdad? Entonces, ellos aún clamaban este versículo hasta 1948. Dice, Dios ha prometido que nos va a reunir. Aunque estamos todos dispersados, y todavía se están viniendo un montón de judíos. Cada año vienen un montón de judíos. Yo fui a Israel 2 veces y todavía están regresando. Gentes de todo el mundo, judíos de todas partes, están regresando hasta el día de hoy a Israel. Ahí está el timbre. Estamos viendo ya en la página 12, ¿no? La del libro, ¿verdad? De cómo estaba, ¿verdad? Todo dividido. Y el principio del liderazgo, los principios del liderazgo eficaz, ¿verdad? Vemos también el principio del liderazgo de renovación espiritual y principios de excelencia administrativa. Me encanta que eso es el libro de Nehemías. Pero vamos a seguir con lo de la oración que él está pidiendo. Me gusta mucho la oración de Esdras. Uno, porque fue contestada, entonces siempre me interesa oraciones que son contestadas, ¿verdad? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo se ora? Porque ¿cuántos de ustedes o nosotros hemos orado y pues a veces no hemos visto la respuesta? Y cuando vemos que algo que funciona, pues deberíamos de poner atención y tratar de aprender de eso, ¿verdad? Me gusta en su oración que aprendemos al principio, les dije que le está alabando a Dios, ¿verdad? Ahí donde está diciéndole, ¿verdad? Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos fuerte, el versículo 1:5, Dios fuerte, grande y temible, el que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Está alabando al Señor. Así es como empezamos nuestra oración siempre. Y luego le está diciendo, nosotros somos tus hijos, o sea, nos debes de responder. Y me encanta que él también le mete la palabra a la oración. Debemos de orar la palabra de Dios. Dios es fiel a su palabra. Amén. No a nada más a tus ruegos, no a tus ruegos. Es más, Él no está comprometido con tu situación, Él está comprometido con su palabra. Entonces, Señor, si en tu palabra dice, ¿verdad? Entonces yo puedo orar esa palabra y decir, Señor, tu palabra dice que tú vas a suplir mis necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. O Señor, tu palabra dice, ¿verdad? Que clama a mí y tú me responderás. Y entonces él está hablando la palabra. Acuérdate, dice el versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que dices a Moisés tu siervo. O sea, Dios mismo dice en Isaías, ven, acércate a mí, acercaos a mí y pongámonos de acuerdo. O
O sea, exponle tu caso, pero con la palabra, ¿verdad? Entrar a la corte celestial. Muy bien. Entonces en el versículo 10 dice, ellos pues son tus siervos, tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. O sea, decirle, Señor, estos son tus hijos, Padre, tú me los diste, son tuyos, Señor. O sea, reclama a tus hijos para el Señor, reclama a tu familia, ¿verdad? Para el Señor, Señor, ¿verdad? Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. O sea, me gusta eso. ¿Por qué quiero que me contestes? Queremos darte honra y gloria a ti, Señor. Traerte honor, ¿verdad? Queremos reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ahora él está pidiendo gracia. Concédeme, Señor, ¿verdad? Y dale gracia delante de aquel varón. Está pidiendo él, dame favor delante de mi jefe. O sea, porque tiene que pedir permiso para poder hacer esto. Entonces él está pidiendo, Señor, que le caiga bien, ¿verdad? Dame gracia, dame favor. Y ahí es donde encontramos la oración de Nehemías, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver una nueva forma de unir al pueblo. Y aquí vemos una estrategia. La estrategia por él usada está en completa concordancia con las más recientes investigaciones referentes a la motivación y que ha sido utilizada con éxito formidable, de lo que leyó Raquel, ¿verdad? Por los hombres de negocios y los líderes de las iglesias a través de los años. Y así es, ¿verdad? La manera en que él se condujo. Vamos a ver cuál era el plan general de Nehemías. Número 1, principios de liderazgo eficaz. Aquí los vemos en la página 13, principios de liderazgo eficaz, del 1 al 7, en los capítulos del 1 al 7. Aquí vamos a ver los principios que él usó de liderazgo y que fueron eficaces. Luego del 8 fue la construcción del muro, ¿verdad? Donde él está construyendo, ahí está. El principio número 2 dice principios de renovación espiritual. No nada más se interesó por construir lo de afuera, sino también lo de adentro. O sea, lo del corazón, que volvieran a Dios el pueblo. ¿De qué servía que se fueran otra vez un pueblo fuerte, fortificado, si su corazón iba a estar fuera de la presencia de Dios? Entonces, también se interesó, ¿verdad?, la renovación espiritual, ¿no? Y número 3, o sea, la educación del pueblo. Volvió a educar, mandó a Esdras otra vez a educar a esos jóvenes, a esos, ¿verdad?, judíos que no conocían ya del pacto de Dios, no conocían las obras que Dios había hecho. Entonces, a volverlos a renovar, lo que le dijo al principio, que tenemos que recordarle a nuestros hijos, ¿de dónde nos ha traído Dios? ¿Hasta dónde nos ha bendecido el Señor? ¿Verdad? Miren donde vivíamos antes, o cómo estábamos, o no teníamos y ahora tenemos. O sea, miren, o sea, recordarles cómo Dios nos ha bendecido, porque si hacemos un vistazo hacia atrás, o sea, Dios ha bendecido nuestras vidas, amén. Dios ha sido fiel. Entonces, pero a veces los hijos como que they feel entitled, se sienten como que pues no, normal, o sea, no tenemos tanto como los demás, o se comparan, pero Dios nos ha llevado, ¿verdad?, de poco a más. Entonces, principio número 3 es principio de excelencia administrativa. Él tuvo una buena excelencia, un principio de administrativa, la administración. En los capítulos del 11 al 13 vamos a ver eso. Entonces, vemos cómo hace la consolidación del trabajo. O sea, que vamos a esforzarnos, y a todos les dio un arma, un martillo y una espada. Fíjense, vamos a ver de la manera en que ellos trabajaron en las próximas semanas, y cómo se llevaron a cabo todo esto. Pero todo estuvo bien coordinado, bien inteligente. ¿Por qué? Porque él pidió sabiduría del Señor, ¿verdad? Porque él pidió, ¿verdad?, que Dios ayúdame a tener éxito en esto. Y Dios le dio éxito. Dios quiere que tú y yo tengamos éxito en lo que estamos haciendo. Dios no quiere ver hijos fracasados. Imagínense, usted no quiere ninguno que sus hijos fracasen, ¿verdad que no? Los estamos preparando para que estudien, para que se gradúen, que compren su casa, que verdad que mejoren. Entonces Dios, cuánto más si nosotros, dice la palabra de Dios, siendo malos sabemos dar buenos dádivas a nuestros hijos,
¿Cuánto más Dios quiere para nosotros? Dios quiere lo mejor para nosotros. Tenemos que saber que Él nos ama con ese amor eterno y que quiere lo mejor. Muy bien, la oración duró 4 meses. Él estuvo orando por 4 meses, nos dice aquí, ¿verdad? En lo que leímos, en la oración que está moderno. Una situación muy difícil y peligrosa estaba. ¿Por qué peligrosa? ¿Cuál era el peligro en el cual estaban? Ya les he dicho, ¿verdad? Pero el que se encontraba el pueblo de Israel. ¿Cuál era el peligro? ¿Quiénes estaban rodeándolos? De Samaria. Los samaritanos. Dice que los venían y los saqueaban y no los dejaban construir, ¿verdad? Los maltrataban y todo eso. Entonces aquí vemos Nehemías 2, del 1 al 8. Vamos a leer el capítulo 2, del 1 al 8. Alguien que lo ha leído puede leer, por favor, del 1 al 8. Del 1 al 8. Okay. Sí, Nehemías 2, del 1 al 8. Vamos a leer esa parte. Lo leo. ¿Alguien más, Marco? Deja que alguien más lea, que no haya leído. A ver, ¿qué más? ¿La hermana Mari? No estoy estudiando, Marcos. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amén. Fíjense nada más, este joven, realmente Nehemías era un joven, ¿verdad? Joven no habla de ninguna de sus esposas o algo así, entonces, imagino, y aparte por la posición que tenía, ¿verdad? Ahí, él tenía rato de que él había escuchado o días, ¿verdad? Meses de que él había escuchado esta noticia, pero él no llevaba su carga a su trabajo. O sea, nunca había estado triste delante del rey. O sea, él seguía sirviendo el vino y seguía como si nada estuviera sucediendo. Hasta que ya no aguantó, hasta llegó el punto en que, ¿sabes qué? Y el rey le nota, ¿qué te pasa, Nehemías? ¿No estás enfermo? O sea, si no estás enfermo, ¿por qué te veo triste? Y es ahí donde él, como dice, él abre su corazón y le empieza a decir, ¿cómo no voy a estar triste? Si mira la casa de mis padres, ¿cómo está? ¿Verdad? Desolada. O sea, entonces, y me gusta que el rey, Nehemías, ¿verdad? Dice, si le place al rey a tu siervo, ha hallado gracia delante de ti, en el versículo 5. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Verdad? Y le pregunta qué tanto tiempo va a durar. Y luego nos vamos a dar cuenta en los versículos más adelante qué tanto duró su partida hasta cuando regresó. Pero aquí estamos viendo que, ¿verdad? El rey le dice, pues te puedo ayudar. O sea, hablando se entiende la gente, ¿verdad? Como quien dice, dime, pues cuál es tu problema, a lo mejor te puedo. Y luego aparte de eso le dice, ¿sabes qué? Aparte quiero que me escribas las cartas porque no me vayan a pensar que me estoy huyendo, porque el copero del rey a veces huía también de ese trabajo. Era un trabajo muy peligroso, ¿verdad? Porque conocía muchos de los secretos del rey. Pero aquí vemos que Nehemías
pide cartas para el rey, también pide, ¿verdad?, para el bosque, para entrar el que está al frente del bosque, para agarrar madera para llevar para su casa, dice, y también para las puertas del muro. Y eso es lo que hace aquí Nehemías. Voluntarios para la tarea, ¿verdad? Aquí vemos en el capítulo 3, o sea que se necesita, ¿verdad?, más. Pero vamos a seguir leyendo en el capítulo 2, no quiero, porque como le dije, vamos a leer todo el libro de Nehemías, porque la Biblia se defiende sola realmente y la tenemos que entender de esa manera. ¿Leíste hasta cuál, Murti? Leí Hasta el 8. hasta el ¿O cuál? 8, sí. Ok, ¿alguien más lea del 8 en adelante? Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyendo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguna para procurar el bien a los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia el frente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el muro y di la vuelta y entré y en la puerta del valle y me volví. Y no sabía de los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y entonces estemos y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuanto lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os recibís contra el rey? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Muy bien, muy bien. Aquí está sucediendo aquí vemos, ¿verdad?, que el rey le dice a Nehemías: ok, te voy a dar las cartas, te voy a dar lo que tú quieras, lo que tú necesitas para ir, y regrésate a Judá, regrésate a Jerusalén. Y él lleva las cartas y llega al pueblo, y yo creo ve las cosas peor de como se los habían dicho, ¿verdad? Dice que se va por el torrente, pasa por los escombros, todo, ¿verdad?, destruido, como cuando hay un terremoto, ¿verdad? A veces vemos las imágenes en la televisión, ¿verdad? Piedra sobre piedra, y para poder levantar ese muro, porque eso es lo que había sucedido, habían tumbado todo el muro, ve la situación, sale de noche, sale solo para ver él primero, a percibir, ¿verdad?, cómo está la situación. Eso es algo que hace también un buen líder. Checa, antes de meterme a ver qué es lo que tengo que hacer, evalúa la situación, la mira, se fija, ¿verdad?,
¿Qué es lo que tengo que hacer para tener éxito, para arreglar esto? Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que eso es lo que está haciendo. Dice, este capítulo está lleno con importantes principios de liderazgo eficaz y Nehemías nos muestra cómo conducirse ante cualquier oposición con éxito al absoluto. Pero vemos que él ve esta situación y dice, ok, yo tengo un plan. Ya estoy viendo lo que necesito hacer y voy a tener este plan. Pero siempre va a haber un Sanbalat en tu camino. Alguien que se va a oponer. O sea, tú quieres hacer algo bueno, tú quieres edificar, tú quieres construir, tú quieres unir al pueblo, tú quieres educarlos, tú quieres, ¿verdad?, que la gente prospere, pero siempre va a haber oposición, ¿verdad? Siempre hay un Sanbalat que se opone a ti y te dice, pues, ¿qué estás haciendo, verdad? ¿A poco? O sea, ¿qué es esto que haces vosotros? Dice en el versículo 19. ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. En otras palabras, Él está declarando por fe. Los ves todos tristes, los ves todos desanimados, los ves todos, ¿verdad?, pobres, los ves todos, ¿verdad?, achicopalados, ¿verdad?, todos, ¿verdad?, sin fuerza, sin ánimo, pero mire lo que Él está diciendo. Él nos prosperará. No tenemos un 5, pero Él nos va a prosperar. Estamos todos débiles, pero Él nos va a hacer fuerte. Estamos todos desanimados, pero vamos a recobrar fuerzas. Y eso es lo que estamos viendo aquí, que Nehemías les está dando ánimo al pueblo y está hablando en contra del enemigo, ¿verdad?, de la oposición. No porque nada más porque te dice, ¿a poco tú te crees muy? O sea, él sabía que él estaba en quién estaba confiando. Que Dios le había dado la palabra, Dios le había dado, hey, ve y reconstruye, y él ya tenía la evidencia, vaya, las cartas del rey, ya tenía las pruebas de que Dios lo había favorecido, de que tenía la gracia y el favor sobre su vida. O sea, se agarró de algo así, algo a veces es un pequeño, ¿verdad?, prueba de que Dios está contigo, y con eso nos lanzamos, ¿sabes qué? Sí la vamos a hacer, o sea, no desanimarnos. Y eso es lo que me encanta de Nehemías, que les dice, ¿verdad?, ¿sabes qué? Lo vamos a construir y sí, vamos a hacer esto. Muy bien. Ahora sí, vemos en el capítulo 3, contiene una relación de aquellos en la página 13 que se ofrecieron voluntariamente para la tarea de reconstrucción. Aquí estamos leyendo del libro, en la página 13 dice, a primera vista parece una lista de nombres fría y poco interesante. Un examen más detallado nos revela que está lleno con importantes principios de liderazgo eficaz. Con la lectura de dicha relación sentimos tentados a llegar a la conclusión de que los muros de la ciudad fueron levantados sin contratiempos, pero en la realidad el trabajo encontró una enconada oposición. En Nehemías 4 al 6 dice, sin embargo, las oposiciones por su propia naturaleza siguen esencialmente los mismos patrones sin reparar en la época o en las circunstancias. Está hablando de que las mismas oposiciones que hubo en aquel entonces las tenemos nosotros también ahora. Sigue todavía sin repararse, ¿verdad? Las mismas circunstancias, que siempre vamos a tener oposición cuando vamos a ir hacia adelante. A eso se está refiriendo. Vamos a ver los principios en el libro de Nehemías. Muy bien, vamos a ver los principios del libro de Nehemías. Principio número 1 es especialistas en trabajos. Él supo cómo poner jefes, o sea, especialistas en trabajo, en otras palabras, puso comandantes, puso a cada quien en su lugar. Experto en socio emocional, o sea, él le levantó las emociones al pueblo. Se hizo un experto en socio emocional. Él miraba las diferencias de funciones, o sea, tú puedes hacer esto, tú eres mejor para aquello, aún las mujeres podían hacer algo, o sea, los niños, todos. Entonces vemos que él los involucra a todo el pueblo para hacerlo junto. La dinámica de grupos. Mucha gente que dice, no, mejor yo lo hago yo solo.
Porque, ay, no este estorbante en vez de ayudante, ¿verdad? Le decimos, este me estorba en vez de ayudar, en vez de ayudarme me hace caer más para atrás. Entonces, pues no, pero hay que trabajar en grupos, hay que saber, ¿verdad? La dinámica de cómo trabajar en grupos, sacar lo fuerte de cada quien. En número 5, informaciones prácticas, o sea, de cómo hacer las cosas prácticas para que no sean tan difíciles, no complicar las cosas. Dice que un buen líder agarra algo que es confuso o que es complicado y lo simplifica para que todos lo entiendan, hasta un niño. Eso es un buen líder, que sabe simplificar las cosas, no hacerlo más difícil de lo que es realmente. Y eso lo vemos en el libro de Nehemías, que Nehemías hizo eso con lo que iban a hacer, porque para otros era, ay, ¿cómo vamos a reconstruir el muro? Jamás lo he visto reconstruido. O sea, imagínense, ya tenía 90 años el muro caído. Nunca lo habían visto, nadie de las personas que estaban ahí no sabían ni cómo se miraba antes. O sea, no sabían de cómo lo iban a hacer. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nunca lo hemos hecho. Y a veces nosotros mismos nos detenemos, no queremos avanzar hacia enfrente cuando tenemos un proyecto delante de nosotros, pero vemos que Nehemías dijo, hey, yo ya veo el muro. O sea, él lo visionario. Recuerdo que en el libro de Walt Disney, cuando hicieron Disney World acá en Florida, ¿verdad? Él había hecho la de California, Disneyland, y luego en los 70 se hicieron acá la de Florida, pero para ese entonces, para cuando terminaron ¿cómo se dice? El parque, ajá, él murió. Y alguien le dijo, ay, qué triste que no vio el parque terminado. Y su esposa le dijo, ¿qué? Él lo vio todo. Él lo había visto aquí. No lo tenía que ver físicamente. Él ya se lo imaginaba. Así Nehemías. Él ya había visto el muro reconstruido. O sea, cuando tú te trazas una meta, dices, ¿sabes qué? Yo ya me veo en esta casa, ya me veo en esta iglesia, ya me veo en este trabajo, en esta posición. O sea, tú lo reclamas, tú lo ves primero aquí para que se manifieste en lo físico. Amén. Y eso es lo que hizo Nehemías, ¿verdad? Tan claramente, que lo vemos en los principios de él. Es un libro de fe, aunque es un libro histórico, tiene mucha fe, ¿verdad? Y mucha estrategia, como les dije al principio, ¿verdad? Tiene mucha estrategia también. Muy bien. Nehemías nos muestra cómo conducirse ante cualquier oposición con éxito absoluto, dice en la página 3 al final, ¿verdad? Con éxito absoluto. Muy bien. Nehemías tomó acciones secundarias, un avivamiento religioso. Aparte de hacer el muro, cuando la gente estaba animada y empezaban a ver ahí, ya está un poco, y yo me imagino que se animaron al ver, wow, esto está funcionando, lo estamos edificando. Dice que tomó una acción secundaria porque hubo un avivamiento religioso. Cuando la gente se unió y cuando regresó el gozo, recuerden que el versículo está en el gozo del Señor es mi fortaleza, está en Nehemías 8, es un versículo que lo voy a hacer, va a ser una de sus tareas. Y no le imprimí el plan de curso, se me olvidó de imprimírselos, pero se los traigo para la próxima semana para que vean las tareas. Ya reprobamos entonces, hermano. Está reprobada ya. Después de todos tienen, está reprobada. Oye, en esta clase todos tienen 100. Cuando van a tener tareas, o sea, todos tienen 100. Mira, gusto, porque no hay tarea. Puro nos mortificamos. No se preocupen. Entonces, ¿en qué estaba ese? Se me pasó. En que estaba reprobada. No, hombre, pues no digo que ya puso. A ella. No, vemos que había un avivamiento, que mientras el pueblo se gozó y se estaba regocijando por la obra que estaban levantando, por los muros que estaban levantando, entonces Dios les trae un avivamiento espiritual. O sea, como que se quieren acercar más a Dios. ¡Wow! Dios está contestando la oración de Nehemías, y eso se animó el pueblo y vino un avivamiento religioso. Y aquí vemos que Nehemías tomó acción secundaria. En otras palabras, ¿sabes qué? Ese no es mi territorio, yo no soy el pastor, yo no soy el sacerdote,
yo soy el contratista, ¿verdad? O sea, le deja esa posición a Esdras, a los sacerdotes, a los levitas, que ellos, ¿verdad? Esdras conjuntamente con los sacerdotes y los levitas son los que iban a instruir al pueblo en la ley. Nehemías sabía para qué era bueno y sabía para qué no era bueno. Y eso es muy importante también de un líder. Saber tus fuerzas y también saber tus debilidades. Y aquí vemos que ese es un avivamiento religioso. Muy bien. Casi para finalizar, dice, ahora están listos para nuevas responsabilidades. Ahora sí que están listos para nuevas responsabilidades. Ya en otras palabras, ya se sienten bien, ya están, la relación con Dios está mejor porque se están renovando los pactos, sienten la fortaleza del Señor, que Dios los está respaldando, ya están construyendo los muros. Ahora sí les podemos dar otras cosas más. Dice, vamos a repoblar, vamos a hacer la repoblación de Jerusalén, vamos a traer a todos nuestros familiares que estaban dispersos por todo el mundo, dice la palabra, ¿verdad? Que todo el mundo conocido, ya vengan, ya está el muro restaurado, ahora sí vamos a estar seguros. Dice, la inauguración de los muros de la ciudad, estaban todos contentos, vamos a hacer fiesta por esto, ya terminamos la obra, como cuando empiezas a construir tu casa, ¿verdad? Y que ya la terminas, dices, quieres celebrar, a la pachanga, ¿verdad? Lo que sigue, ¿verdad? Después de que ya terminaste la obra. Y así ellos, ¿verdad? Querían una inauguración de los muros de la ciudad. Y también el ministerio del templo sería mantenido. Ellos estaban seguros de que iba a seguir los holocaustos y los sacrificios, y el ministerio del templo iba a seguir, ¿verdad? De que nunca más iban a dejar que otros otros dioses estuvieran ahí. Regresa a la corte de Artajerjes, ¿verdad? Artajerjes, qué nombre de ¿verdad? Nehemías regresa otra vez con él. Recuerda que le dijo, ¿cuándo vas a regresar? Dice, después, dice, en el 420. Tuvo 20 años acá en Judá con su pueblo. Dice, pero regresa en 420 a ser el gobernador de Judá. Y luego el pueblo está apartado del Señor y hace vigorosas reformas. O sea, ya cuando él es gobernador, él hace las vigorosas reformas para que el pueblo se vuelva a establecer en las cosas del Señor. Y por último, las tres materias importantes y lo que vamos a estar viendo en el libro de Nehemías son primeramente las características básicas del liderazgo dinámico. Queremos ver unas características básicas del liderazgo dinámico. Número 2, la importancia de los principios espirituales. Todos los coaches que hay ahorita, no sé si han visto, hay un montón, ¿verdad? De los que te motivan y que te enseñan y que te enseñan y que te puedo, o sea, todos sacan sus principios de la Biblia. Y muchos de los principios de la Biblia, Proverbios y Nehemías. Así es que si usted también quiere prosperar en lo que está haciendo y todo, o sea, adhiérase a esos principios, ¿verdad? La importancia de los principios espirituales, o sea, porque nada se hace en lo natural sin haber, ¿verdad? Que algo suceda en lo espiritual. Y la necesidad de principios administrativos sólidos, o sea, que funcionen para todos, o sea, la administración que sea pareja, que no sea, ¿verdad? No, que yo tengo más palanca que tú, o que esto, no, o sea, hay que ser justos en todo esto, ¿verdad? Y vamos a estar aprendiendo acerca en el libro de Nehemías de cómo se gozó el pueblo, cómo disfrutaron, ¿verdad? La bendición del Señor, porque se levantó un líder, ¿verdad? Que tenía convicciones fuertes en la palabra de Dios, o sea, que tenía convicciones fuertes en el Dios de Israel y en el pacto, y puso a prueba, o sea, le puso presión a la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos, hombres y mujeres, que nos levantemos en este día, porque el mundo te quiere hacer flaquear, el mundo quiere que te voltees para un lado y para otro, ¿verdad? Y que no te enfoques en lo que Dios quiere para ti. El mundo te quiere, ¿verdad?, distorsionar tu imagen, todo eso de transgénero y que los niños ya no les puede ser niño o niña, no les puedes decir, o sea, que ellos decidan qué es, o sea, todo eso es para confundir nuestra identidad. Más que nunca necesitamos líderes fuertes y líderes que tengan fuertes convicciones de quién somos en Cristo Jesús
y lo que Dios tiene para nosotros, lo que somos en Él, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o comentario o algo que quieran decir, pero hasta aquí quedó la clase concluida. Todos captan muy bien toda. Sí, la estamos, se está grabando, entonces si la pueden volver a pasar.